Bueno, bienvenidos a la parte 1.3 del curso de Python. En este tutorial, en este videito, vamos a ver qué son los lenguajes de programación. ¿Qué es un lenguaje de programación? Para eso voy a abrir el PDF que está colgado en el Classroom y vamos a ir haciendo un repasito de todo lo que dice acá. Dice que un lenguaje de programación es un lenguaje con reglas gramaticales bien definidas que proporciona a una persona, un programador en este caso, una serie de instrucciones o secuencias u órdenes que le puede dar a la máquina. ¿Sí? Eso es un lenguaje de programación. Básicamente es un conjunto de reglas, palabras claves, reglas sintácticas para que se pueda comunicar con la computadora. Es decir, para que le pueda decir a la computadora qué es lo que tiene que hacer en una forma que la computadora pueda entender. Entonces el lenguaje básicamente es eso, reglas. Así como, por ejemplo, tenemos, no sé, el español, o sea, los idiomas, que tienen palabras con un significado que se escriben con, no sé, con tildes, por ejemplo. O el inglés, que también tiene sus reglas. Es decir, es un lenguaje como cualquier otro. Solo que en este caso es para que lo entienda la computadora. Entonces, bueno, ¿qué características tienen estos lenguajes? ¿O para qué se usan? ¿Qué ventajas tienen? Bueno, la idea es que mediante este lenguaje se puedan comunicar el programador y la máquina. Y le podamos dar instrucciones precisas a la máquina de qué es lo que tiene que hacer en cuanto a los datos que intervienen, cómo almacenarlos o transmitirlos y las acciones que debe tomar en relación a ciertas circunstancias o ciertas condiciones. ¿Qué es lo que tiene que hacer bajo ciertas condiciones? Bueno, acá dice lo que les decía yo, que el lenguaje de programación es esto, es un lenguaje con símbolos, palabras claves, reglas semánticas, sintácticas, para que se entiendan la máquina del computador. Para hacerles un ejemplo, por ejemplo, esto de los símbolos que hablábamos. En español tenemos un alfabeto, ¿cierto? Con una serie de letras que nos permiten escribir las palabras. Bueno, con los lenguajes de programación pasa lo mismo. En inglés, por ejemplo, que el alfabeto de ellos no tiene la ñ. Entonces ellos la ñ no la pueden usar en las palabras. Si hay una ñ en una palabra, está mal. Bueno, con los programas pasa lo mismo. Hay ciertas palabras claves. Yo no puedo escribir las palabras como yo quiera, sino que tienen que estar escritas como son. Bueno, eso es para hacer como una analogía y entenderlo un poquito más. Bueno, ahora vemos qué características tienen estos lenguajes de programación que sirven para programar. Básicamente, el proceso de programar tiene una serie de pasos. Lo primero es el desarrollo lógico del programa para resolver el problema. ¿Qué es lo que habíamos visto cuando vimos algoritmos? Ese diagrama de flujo. Bueno, esa es la forma lógica. Es decir, plantear un problema y definir una forma lógica de resolverlo. Esta forma lógica puede ser en algoritmos con pseudocódigo, o sea, escribiendo con palabras normales, o con diagramas de flujo, por ejemplo. Pero es plantear el problema de forma lógica. Todavía no lo estamos programando. Luego sigue el paso de la escritura de la lógica. Es decir, todo eso que habíamos pensado, todo eso que habíamos planteado en el diagrama de flujo, pasarlo a un lenguaje de programación. Es decir, si teníamos un bloque o, por ejemplo, un condicional, una pregunta que se dividía en varios caminos, bueno, programar todo ese tipo de cosas. Es decir, primero lo pensamos, lo resolvemos de forma lógica, decimos cómo haríamos para resolver esto, luego programamos eso que pensamos. Lo siguiente que sigue es compilación o interpretación. Lo vamos a explicar un poquito más adelante, pero básicamente es pasarlo a un lenguaje que la máquina lo pueda ejecutar. O sea, básicamente es ejecutar ese programa. Luego hay un proceso de prueba y depuración del programa que consiste en ir ejecutando instrucción por instrucción en los diferentes escenarios y ver que el programa no tenga errores. Bueno, el siguiente, el desarrollo de la documentación, en realidad es para que el usuario lo pueda ocupar. Si ustedes son creadores, ustedes lo van a entender, pero por ahí un usuario va a necesitar ayudas de cómo usar su programa. ¿Qué elementos tiene todos los lenguajes de programación?
Bueno, como saben, necesitamos almacenar datos en los lenguajes de programación. Así que tiene variables y vectores. Una variable, lo vamos a explicar un poquito más adelante, pero básicamente es un espacio de memoria donde yo guardo un dato. Por ejemplo, donde guardo el nombre de mi usuario, la edad que tiene, el número de teléfono. Eso es una variable, es un lugar de memoria donde yo guardo un dato. Los datos están clasificados en estos tipos en general. Esto no es de un lenguaje particular, sino que la mayoría de los lenguajes tiene estos tipos de datos, que son, bueno, caracteres, por ejemplo, una letra, un símbolo, un número, todo eso son caracteres, son como los dígitos que tenemos en el teclado, todo eso son caracteres, por ejemplo. Después un número entero, que se puede formar por, no sé, una edad es un número entero, no sé, 35 años, por ejemplo. 35 es un número entero. Después tenemos números decimales. Por ejemplo, no sé, una temperatura, 12,5 grados. Ese punto 5 ya hace que sea un número decimal, o sea, un número con coma. Tenemos las palabras o cadenas de texto, que se le llama, que son conjuntos de caracteres. Es decir, un nombre, por ejemplo, es un conjunto de caracteres porque es un conjunto de letras una a continuación de otra. También podrían ser el nombre de un usuario, no sé, por ejemplo, Casa del Futuro 85, que es un nombre así como para un correo electrónico. Em, Todo eso es un string que se le llama, es una cadena de texto, porque tiene caracteres, letras o números. Y después tenemos los tipos booleanos. Todos estos tipos de datos los vamos a ver en detalle más adelante. Que los tipos booleanos son como dos estados simplemente. 0 o 1, verdadero o falso. Viene por ese lado. Después, todos los lenguajes de programación tienen condicionales también. Que nos permiten cambiar la ejecución del programa bajo ciertas condiciones. Es decir, si se cumple una condición, quiero que el programa haga una cosa, pero si no se cumple o si se cumple otra, quiero que haga otro proceso. Entonces los condicionales nos permiten hacer ese tipo de cosas. Acá están especificados, pueden leerlos tranquilos, pero básicamente es eso. Si se cumple una condición, que haga una cosa, si no, que haga otra. Después tenemos bucles para cuando estamos en un algoritmo, por ejemplo, o en un programa y queremos que cierta parte del código se empiece a repetir, es decir, que se ejecute varias veces. Puede ser un número determinado de veces que queremos que se ejecute o que se ejecute mientras se cumpla alguna condición. Es decir, no sé, mientras el usuario no haya ingresado un dato, bueno, quiero que lo siga pidiendo, por ejemplo. Para eso sirven los bucles. Luego tenemos funciones que lo que nos permiten es como resumir partes de código que ocupamos frecuentemente. No sé, yo programo algo y hay, no sé, 5 instrucciones que la máquina las hace todo el tiempo. Bueno, podría esas 5 resumirlas en una sola función. Cosa que yo llame a esa función y automáticamente me ejecuta esas 5 instrucciones de forma automática. Es como para resumir algunas partes de código que uso frecuentemente. Y lógicamente los lenguajes todos tienen sus reglas sintácticas y semánticas, es decir, una forma de escribirlo. Si la computadora entiende inglés, no le puedo meter una ñ porque no lo va a entender. O no le puedo escribir en español, por ejemplo. Lo mismo es con lenguajes de programación. Después, ¿cómo se implementan estos lenguajes de programación? La implementación es básicamente la forma en que se ejecutan para un determinado software y hardware. El software es todo lo que está escrito, lo virtual, que sería, por ejemplo, el programa que estamos ejecutando, el lenguaje que usamos, el sistema operativo. No es lo mismo ejecutar algo en Windows que en Linux, en Mac, en un celular, por ejemplo, que tiene Android. Depende del sistema operativo, cambia eso, la forma en la que lo vamos a ejecutar, los lenguajes que podemos usar. Y después tenemos el hardware, que es la parte física. Es decir, no es lo mismo ejecutarlo en una computadora que tiene cierta memoria, cierto procesador, tiene un disco duro para almacenar, que ejecutarlo en un celular, por ejemplo, que tiene otro tipo de procesador, otro tipo de memoria, tiene distintas cantidades de eso, o sea, no, un celular tendrá, no sé, 6 de RAM, por ejemplo, una computadora tendrá 16, entonces todas esas cosas nos van marcando diferentes formas de ejecutar.
Básicamente hay dos métodos en los que se ejecutan. Y acá vamos a volver a hacer la analogía. Compilación, dice, es el proceso que traduce un programa escrito en un lenguaje de programación a otro lenguaje de programación. Básicamente, imaginémonos esto. Tenemos todo un texto, una carilla, como si fuera este documento. Toda una carilla escrita en inglés. Nosotros no entendemos nada de inglés. Entonces lo traducimos al texto y tenemos toda otra carilla escrita en español. Entonces ahí nosotros sí lo podemos entender. Ese proceso de traducción en lenguajes de programación se llama compilación. Tenemos todo un texto, una carilla escrita en un lenguaje de programación. Y lo que hacemos es traducirlo a otro lenguaje, que se llama lenguaje en máquina. Lo vamos a ver, más abajo está explicado, pero básicamente lo que hace la compilación es eso, agarrar todo un texto y traducirlo a otro, y lo guarda todo traducido. Después tenemos el método de interpretación, que básicamente lo que hace es la traducción, pero en tiempo real, así como instantánea. Lee una oración del texto en inglés y la traduce a español. Agarra después otra oración y la traduce. Agarra otra oración y traduce. Es decir, como que lo va subdividiendo. En vez de agarrar todo el texto y traducirlo entero, va traduciendo una línea, la interpreta en el otro lenguaje y así. Bueno, a los programas que hacen el proceso de traducción, de compilación, se llaman compiladores y los otros se llaman intérpretes, los que van interpretando. Entonces ahora veamos por qué es que se tienen que traducir los programas, ya sea por compilación o por interpretación. Es porque existen varios tipos de lenguajes de programación. Existen de bajo nivel y de alto nivel. Es la clasificación como más general que hay de lenguajes. ¿Qué es un lenguaje de alto nivel? Es el que entiende el programador, que es este ejemplo que tenemos acá en la imagen. Son palabras escritas en inglés en este caso que hacen cosas, pero yo las puedo leer a las palabras y las puedo entender. Las puedo traducir a español, por ejemplo, para entenderlo, pero yo las puedo leer. En cambio, tenemos los lenguajes de bajo nivel, como el lenguaje máquina, por ejemplo, que es el que entiende el procesador. El procesador no entiende ni español, ni inglés, ni nada. Entiende ceros y unos, formas lógicas. Entonces, el lenguaje de bajo nivel es el que está diseñado para la máquina. Está como abajo, más cerca de la máquina. Y nosotros, usuarios, estamos más arriba. Bueno, de lenguajes de bajo nivel, a su vez, se pueden subdividir en dos. Y las características que tiene es que está diseñado específicamente para trabajar con el hardware. Es decir, se preocupa de la parte física de la computadora. El lenguaje de bajo nivel nos permite la gestión de la memoria, del procesador, de la comunicación con una placa de video, por ejemplo. Hace todas esas cosas que para programar en bajo nivel tendríamos que conocer la máquina de la que estamos hablando. Tendríamos que conocer el dispositivo, el hardware que tiene. Qué tipo de memoria, cuánta memoria, cómo se redirecciona, cuántos bloques tiene esa memoria, ese tipo de cosas. Y bueno, en bajo nivel tenemos dos como subdivisiones más, que son lenguaje máquina, lo que les decía yo, ceros y unos, que es lo que entiende el procesador, y un lenguaje que salió después, que es un poco más cercano al lenguaje humano, pero que sigue siendo de bajo nivel. Es el ensamblador. Fue como el primer lenguaje que existió después de ceros y unos, que básicamente consiste en un conjunto muy reducido de instrucciones. Son instrucciones muy básicas que puede ejecutar el microprocesador, como por ejemplo mover cierto espacio de memoria a otro. Es como copiar un dato. Puede sumar espacios de memoria, puede restarlos, puede bueno, copiarlos, en fin, puede hacer distintas operaciones. Son operaciones muy elementales, como esas que les menciono, o sea, mover espacio de memoria tal a tal lado, o copiar un valor en tal espacio de memoria. Y bueno, acá tenemos un ejemplo, o sea, move, bueno, mueve un registro a otro. Después, bueno, eso en cuanto a lenguajes de bajo nivel. Nosotros claramente no vamos a trabajar en lenguajes de bajo nivel, porque implicaría conocer cada una de las computadoras en donde se va a ejecutar. Nosotros vamos a trabajar con lenguajes de alto nivel, que son los que nos facilitan a nosotros
los programadores a poder hacer instrucciones más fáciles de entender. Se asemejan más al lenguaje español o inglés, inglés en general, para que nosotros podamos programar en palabras que conocemos. Y después, lógicamente, los lenguajes los entendemos nosotros, pero el procesador no puede ejecutar un lenguaje. Entonces hay que hacer este proceso de traducción. Ahora podemos entender un poco mejor lo que habíamos visto más arriba. Entonces lo que se hace en la interpretación, por ejemplo, es ir traduciendo mi lenguaje de programación al lenguaje de la máquina. Es decir, lo que yo entiendo con palabras, lenguaje de alto nivel, recordemos, lo paso a ceros y unos y lo ejecuta la máquina. Se puede hacer en tiempo real, es decir, una instrucción por instrucción, o se puede hacer por compilación, que es agarrar todo el programa, traducirlo entero y luego ejecutar la traducción. Es lo que yo les decía de inglés y español. Tengo todo en inglés, lo voy pasando a español oración por oración y lo voy interpretando, o traduzco todo el texto a español y luego lo leo todo en español, por ejemplo. Después, ¿para qué sirven los lenguajes de programación básicamente? Sirven para programar. Es decir, nos dan un conjunto de reglas con las que nosotros nos podemos comunicar y podemos programar. O sea, nos sirven para hacer programas. Los lenguajes de bajo nivel nos permiten la comunicación interna de la máquina. Los de bajo nivel, recordemos los ceros y unos, se encargan de cómo trabaja la máquina. Los lenguajes de alto nivel nos facilitan la interpretación o la captación de nosotros de esas instrucciones que le damos a la máquina. En otras palabras, el lenguaje de bajo nivel es cercano a los idiomas de la máquina. Es el lenguaje máquina en realidad. Mientras que el de alto nivel está más cerca del entendimiento humano. Bueno, ahora vemos qué software existen para programar. Los software o programas de programación son un conjunto de herramientas que nos permiten programar. Es decir, crear, escribir códigos, depurarlos, o sea, poder ejecutarlos, ver si tienen errores o no. Y todo ese conjunto de herramientas básicamente son las que tenemos acá descritas abajo. Lo primero y principal, el editor de código o de texto. Si nosotros tenemos que escribir, vamos a necesitar un editor de texto. Como si fuera un bloc de notas o un Word, lo mismo. El editor de texto lo que hace es permitirnos escribir y guardar ese archivo escrito. Tienen algunas funciones como el autocompletado. No sé, por ejemplo en un Word, cuando están escribiendo una palabra y automáticamente ya les detecta qué es lo que van a terminar de escribir. No sé, si yo estoy escribiendo un texto y quiero escribir camino, con escribir camí, bueno, ya me podría dar algunas sugerencias. Caminar, camino, caminé, bueno, en fin. En los lenguajes de programación también hay palabras reservadas que el lenguaje ya sabe que son así, entonces me las autocompleta. Y también tiene que ser capaz de detectarme errores sintácticos. Por ejemplo, no sé, en un Word, si yo escribo una palabra que lleva sintácticos, lo escribo sin tilde, el mismo editor me va a marcar que tiene un error y me lo va a corregir. Los lenguajes de programación hacen lo mismo. Después tenemos compiladores, que son específicamente para los lenguajes compilados, que lo que hacen es brindarnos esta función de traducir todo el código al lenguaje máquina. Tenemos depuradores, que un depurador lo que hace es agarrar todo nuestro programa y lo ejecuta línea por línea. Es decir, va una línea por una línea y nos va mostrando el resultado, cómo está la memoria, y nos permite a nosotros ver si hay errores de ejecución. Y si hay errores nos deja ver en qué línea y por qué se causó el error. Son muy útiles para ese tipo de cosas. Después hay enlazadores, que no voy a entrar mucho en detalle, pero sirven básicamente para los programas compilados. Cuando hay que hacer toda esa traducción, pero yo en mi programa había puesto un código o una biblioteca que me había descargado con funciones, lo que tenía que hacer el enlazador es decirle, bueno, acá en donde usamos esta biblioteca hay que traer todo el código, como que copia toda la biblioteca en su código. Entonces eso es lo que hacen los enlazadores. Por último, los intérpretes o traductores
Como les expliqué más arriba, lo que hacen es ir traduciendo y ejecutando. Es decir, traducen al lenguaje máquina una línea, la ejecutan, traducen otra y así. Y luego por último, y los más importantes, son los entornos de desarrollo integrado, los IDEs. ¿Por qué es la herramienta más importante? Porque integra todas las anteriores. Es un solo programa que tiene todas las herramientas para programar. Tiene todas estas que están acá y por eso es que son tan útiles. Y básicamente en resumen de todo lo que es un lenguaje de programación, sin los lenguajes de programación no se podría programar. Sería imposible, a menos que programemos en lenguaje de máquina. Pero si queremos programar tal como lo conocemos, necesitamos los lenguajes de programación, con sus reglas que nos permiten entendernos entre el programador y la máquina.